Porque no es lo mismo que alguien pregunte por ti a que el rey. No me cuques, lo advierto desde ahora, no me agites que estoy en la introducción. No es lo mismo que alguien diga: ¿y dónde está fulano? Que se oiga la voz del rey que diga: habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia. Date cuenta, no es que tú eras el nene lindo, no es que tú eras la nena linda, es que por pura misericordia tú estás donde tú estás, tú vas para donde tú vas. No es porque te lo merecías, no es porque tienes un doctorado, es que el rey decidió por pura misericordia mandarte a llamar. Dígale que está a tu lado: te están llamando. Dile: el rey te está llamando. El rey te está llamando. No dejes que el diablo te interrumpa. No dejes que los demonios te distraigan. Excuse me. The king is calling me. The king is calling me. El rey me acaba de llamar. El rey me está llamando. Me está llamando. Se acabó la opresión del diablo. Se acabó la depresión del diablo. Se me vio Dios. Recibe. Estaba deseoso de compartir este mensaje que recibí de parte de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, reza así la voz de Dios grabada y escrita en páginas a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: verso 1, preste mucha atención. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondiendo al rey dijo: he aquí, está en casa de Marquir, hijo de Amier, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Marquir, hijo de Amier, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, no le quedó de otra: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 8. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó:
¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Traducción en la lengua actual dice: Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Mire el que está a su lado, dele una sonrisa, muéstrale que usted se lavó esos dientes y dígale: se murió un perro. Dígale: se murió un perro. Pero salúdelo sin miedo ahí. Dígale: se murió un perro. Padre, te doy gracias en esta linda y hermosa tarde. Voy a hablar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Diga conmigo de nuevo: se murió un perro. Sin duda, este mensaje es uno de los cuadros más extraordinarios y poderosos del Antiguo Testamento que trata y habla sobre la gracia inmerecida de Dios. La historia de Mefiboset se ha predicado miles de ocasiones. Es una historia increíble, conmovedora, llena de favor, de misericordia y sobre todo de una gracia inmerecida. Me impresiona porque ocurrió un accidente. No se crea que Mefiboset nació lisiado. Tristemente se levantó un tiempo de guerra, de conflicto, de batalla, donde registra el segundo libro de Samuel, capítulo número 4, específicamente desde el verso 1, donde dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se debilitaron y se atemorizaron todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de moriadores. Pero el texto bíblico dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Hay un punto. Y luego continúa diciendo, porque cualquiera que lo lea dice: bueno, nació lisiado. No, especifica ahora: tenía 5 años de edad cuando llegó de Zaret la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y dice la escritura que mientras huía, mientras corría apresuradamente, la Biblia dice que se le cayó el niño y dice que quedó cojo. Hasta los 5 años de edad Mefiboset experimentó una niñez normal. Todo estaba bien, podía correr con los demás niños, jugar con los demás niños, esconderse como los demás niños. Pero cuando se levantó el diablo y le dieron muerte al rey Saúl y al príncipe padre de Mefiboset llamado Jonatán, él apenas solo tenía 5 años de edad. La historia relata que la nodriza, quien lo cuidaba y era responsable de la vida de este niño, a la vez que se entera que sus padres y abuelos habían muerto, huyó inmediatamente, ya que se entiende que siempre que moría un rey de cualquier lugar, también buscaban toda su descendencia para eliminarla. Debido a esta noticia, la nodriza sale corriendo como héroe. Siento la presencia de Dios para
librar a Mefiboset. Pero la prisa, el miedo, el pánico, el terror fue tal que ella, mientras corría, tropezó con una piedra. Y dice que el niño se cae. Iba tan rápido la mujer, iba tan veloz la mujer, que cuando tropezó el niño se le cayó. Y desde ese momento en adelante, el niño jamás volvió a ser igual. La caída no fue culpa de él. La caída fue culpa de una maldita piedra en el camino que se encuentra la nodriza, en la cual ella tropieza, cae, y el niño desde aquel momento jamás volvería a ser igual. Desde el momento que Dios creó la humanidad era perfecta, hasta que un día la mujer se puso a platicar con la serpiente. Y en esta ocasión no fue una piedra, fue un fruto, en lo cual ella tomó a su esposo, y ambos jamás volverían a ser los mismos. El accidente que marcó el destino de Mefiboset, por cuanto tenía apenas 5 años, tropezó aquella muchacha nodriza, lo dejó caer. Obvio, la historia presenta de que Mefiboset cayó, pero se cayó, aunque no dice la Biblia, también se cayó ella. Ella era la que lo sostenía. Ambos se caen, pero él queda lisiado de los pies. Es impactante, porque cuando cae perdió su herencia, perdió la movilidad, no podía moverse como antes, perdió la identidad real, perdió su posición, pero también perdió su futuro. Y desde ese momento lo envían a Lodebar, porque ya el muchacho no tenía destino, no había futuro en él, porque quedó lisiado de ambos pies, no se podía mover, tenía que depender de otro. Un día, no se sabe el tiempo, pasaron años, pero un día David, siendo el rey de Israel, hace una pregunta y dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Fíjate que Mefiboset no se merecía la compasión, no se merecía el amor, pero simplemente por el amor que David le tuvo a Jonatán, porque ambos hicieron pacto. Un día David pregunta y dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia por amor de Jonatán? De la misma manera que David buscó a Mefiboset por el pacto que ambos habían hecho, también Jesús hizo de la misma manera, por ese pacto perpetuo, por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Te buscó a ti, me buscó a mí, cuando nos encontrábamos caídos, perdidos, en un lugar incomunicativo llamado Lodebar. La Biblia especifica
de que Mefibosé representa a la humanidad caída. Me impresiona porque no simplemente Mefibosé representa a los seres humanos caídos, sino también lisiados espiritualmente, sin méritos, lejos del pacto, viviendo en Lodebar. Mientras que el rey David representaba increíblemente la gracia al Rey eterno que nos llamó un día, que me impresiona porque su gracia nos restauró, porque su pacto eterno nos restauró, porque nos adoptó cuando nosotros nos encontrábamos en un lugar incomunicativo. Empuja al que está a tu lado y dígale: ese era yo. Dile: ese era yo. Ese era yo. Pero díselo sin miedo. Dile: ese era yo. Dile: ese era yo. Aleluya. Alguien me dejó caer. Alguien se tropezó y me dejó caer. Me metieron a Lodebar. Me metieron a un lugar incomunicativo. Me metieron a un lugar donde pensaban que no había futuro. Me pusieron en un lugar para que yo no me expresara con nadie. Me metieron a un lugar donde yo no podía hablar con nadie. Pero un día el rey me mandó a llamar. Un día el rey me invitó. Un día el rey preguntó por mí. Mira el que está a su lado y dígale, pero sin miedo: alguien me está llamando. Dile: alguien me está llamando. Alguien me está llamando. Ahora dile: me parece que el rey me está llamando. Estoy hablando con los Mefibosé que están aquí. Estoy hablando con los Mefibosé que están aquí, que nacieron bien, que eran perfectos, pero se cayeron. Alguien los empujó y ahora caminan medio tullidos. Pero como quiera, el rey te está llamando. Necesito a alguien que haga ruido en el día de hoy. Alguien que levante esa mano. Alguien que se atreva a provocar a Dios. Alguien que diga: me parece oír la voz de mi amado. Me parece oír la voz de Dios que me habla. Diga conmigo: wow. Pero dígalo sin miedo, dígalo: wow. Toda esta historia estaba basada en la pura misericordia de David para con Mefibosé, indiscutiblemente de Dios también para con nosotros. Mientras nos encontrábamos en Lodebar, mientras estábamos presos, mientras nos encontrábamos en una cantina o en una barra, allí dándole con la copa a otro y yo le pago la próxima round. Cuando no podías hablar, cuando nadie veía un futuro en ti, cuando nadie pensaba, y preguntaron un día: ¿y Mefibosé? Ay, yo no sé, ese de que quedó lisiado ahí, yo no sé ni dónde rayo está metido. Aleluya. Pero un día, porque no es lo mismo que alguien pregunte por ti a que el rey. No me cuques, te lo advierto desde ahora, no me agites que estoy en la introducción. No es lo mismo que alguien diga: ¿y dónde está fulano? A que se oiga la voz del rey que diga: habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia. Date cuenta, no es que tú eras el nene lindo, no es que tú eras la nena linda, es que por pura misericordia tú estás donde tú estás, tú vas para donde tú vas. No es porque te lo
lo merecía. No es porque tienes un doctorado, es que el rey decidió por pura misericordia mandarte a llamar. El que está a tu lado te están llamando. Dile, el rey te está llamando. El rey te está llamando. No dejes que el diablo te interrumpa. No dejes que los demonios te distraigan. Excuse me, the king is calling me. The king is calling me. El rey me acaba Samakiba. El rey me está llamando. Me está llamando. Se acabó la opresión del diablo. Se acabó la depresión del diablo. Sadakaba basada. Se me vio Dios. Recibe. Diga conmigo, me llaman. Dígalo, me llaman. Estaba que yo trataba de expresarme y mientras trataba de abrir la boca, de allá me hacía. Tú no tienes moral para hablar. Tú no puedes hablar. Estás lisiado. Te caíste. Ok, yo lo puedo entender. El problema es que ahora yo estoy oyendo la voz de alguien que me llama. Me vivo ser. ¿Sabe que la palabra misericordia en hebreo se pronuncia Hesed? H-E-C-E-D. Y significa, escúcheme bien, amor fiel. Si usted no se disfruta este mensaje, yo mismo me lo voy a saborear, porque yo era como Mefiboset. Yo me encontraba en un lugar incomunicativo. Yo me encontraba en un lugar incomunicado. Pero el rey un día me mandó a llamar, porque en mi sangre, escúcheme bien, en mi cuerpo, aunque hubo una caída, decía Mefiboset, pero en mi cuerpo fluye sangre real. David nunca buscó a Mefiboset por sus méritos, como tampoco el rey te mandó a llamar a ti por tus méritos, sino más bien por el pacto que había hecho con su mejor amigo llamado Jonatán. En primera de Samuel capítulo 20 verso 14 al 17 dice la Biblia: e hizo Jonatán y David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Por amor eterno te amó Dios, que te llamó cuando apestabas a marihuana, cuando apestabas a ron, cuando apestabas al diablo. El rey te llamó. Que yo voy a hablar de este siervo. Diga conmigo, siervo. Ay, voy a hablar ya mismo de este siervo que aparenta un buen siervo, pero en realidad no lo era, llamado Siba. La Biblia dice en el capítulo 9 de segunda de Samuel verso 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera David. Y él le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. Oye, siervo, del hebreo Tiba. Siba del hebreo Tiba, ¿qué significa? Estar
estar al servicio, ser designado para una tarea. Pero lo interesante es que su nombre significa siervo, y efectivamente sí lo era, ya que fue el siervo de Saúl como el siervo de Mefiboset. Pero dentro del contexto y panorama histórico, él no fue un buen siervo, sino más bien un interesado. Ay, Dios mío, como que ya siento que estoy entrando en calor. Ay, aleluya. Yo quiero que usted entienda y que usted comprenda que hay gente que sirve porque está agradecido, pero hay quienes sirven porque están interesados en algo. Yo no sé si hay alguien, te dije que no me agite. Las visitas, ¿qué van a decir? No me cuque. Sea Dios bendito en esta casa. Diga el que está a tu lado, a Dios se le sirve sin interés. Me use Dios, gloria a Dios. No me use Dios, glory to God. Alábalo si es que puede. Diga conmigo, wow. Mire. Y el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba le dijo al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Escuche bien, por favor. Aquí es donde empieza mi issue con él. Aquí es donde empieza mi problema con Siba. Porque cuando Siba, porque tenía que responderle la verdad, no podía mentirle a su majestad. Cuando Siba le dijo: sí, ha quedado uno. Pero el rey no le mandó preguntar si estaba bien o no. Él le dijo: sí, quedó uno, pero está lisiado. Como quien dice: ese no te va a ser útil, pero yo sí. Ese no sirve, pero yo sí. Y para sorpresa de él, después que termina el texto diciéndole: pero es lisiado, porque entiéndase que los lisiados le eran una carga a aquellos que lo sostenían, porque no podía hacer nada por su propia cuenta. No podía trabajar, no podía comer, no podía hacer nada. Entonces a mí me fascina, porque la escritura dice que el rey preguntó y dijo: ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Marquir, hijo de Amier, en Lodebar. Aleluya. Mira al que está a tu lado y dile: lo llevaron a Lodebar. Dile: lo llevaron a Lodebar. Porque Lodebar es una palabra hebrea compuesta de dos formas: lo, que significa no, y debar, que significa palabra. Cuando usted une estas palabras, lo que está queriendo decir era que él estaba en un lugar incomunicativo. Pero Lodebar también significa, óigame bien, pasto, vida, producción, orden, cosa o promesa. Por lo tanto, Lodebar es la tierra sin palabra. Lodebar es la tierra sin pacto. Lodebar es la tierra sin vida. Lodebar es la tierra sin promesa. Lodebar es el lugar de no comunión. Lodebar también representa donde no hay comunicación. Hay gente, por causa de una falla y de una falta, el diablo los empujó a Lodebar. Ellos tienen sangre real, sangre azura. La sangre los llama para estar en el palacio, pero el diablo les recuerda diciéndole: tú no eres nadie, tú fallaste, eres una fracasada. Pero te tengo malas noticias, diablo, y buenas noticias, chequina. El rey te está llamando. Lodebar era la tierra de sequedad, del olvido, del anonimato, de la pobreza y del abandono. En Lodebar es donde todo el mundo te abandona.
Lodebar es el lugar donde todo el mundo se va. Me fascina porque aunque Mefibosé estaba vivo, pero no tenía vida. Aunque Mefibosé existía, pero no prosperaba. La Biblia describe que cuando Siba le dijo que se encontraba en Lodebar, entonces el rey David le trajo de la casa de Marquir, hijo de Amier, de Lodebar. Y dice la historia que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Llegó donde David se postró su rostro en el suelo haciendo reverencia. Es fascinante porque Mefiboset, su nombre se compone de dos: Pi, P-I, que significa boca, mandato, parte o extremo. Mientras que Boset, la segunda continuación de su nombre, significa deshonra, vergüenza o confusión. De aquí las interpretaciones de algunos intérpretes bíblicos, donde dicen que su nombre en realidad significaba el que acaba con la vergüenza, o el que pone fin a la vergüenza. De manera profética, David hace el cumplimiento de su significado, ya que restauraría a un hombre lleno de vergüenza. Me fascina porque cuando el rey lo saca de Marquir, hijo de Amier, en Lodebar, el hombre llega y se postra ante los pies del rey y le pregunta al rey a Mefiboset. Y Mefiboset le responde: he aquí tu siervo. Ahora esto para mí es interesante, porque ¿qué tenía Mefiboset antes de que lo llamaran? Bueno, lo único que por su sangre o por su cuerpo fluía la sangre azul, como se le llama. Era lo único, pero no había destino, no había futuro, no había nada en él, porque él estaba en un lugar incomunicativo a causa de la caída. A mí me llama la atención porque después que él le responde: tu siervo, lo primero que David hace es decirle: no temas. Mira el que está a tu lado y dile: no tengas miedo. Don't be afraid. No tengas miedo. Y alguno quizás diría: ¿y por qué el rey lo primero que le dice es no temas? Bueno, porque al expresar David estas palabras es porque en esos tiempos, como bien yo mencioné, a las descendencias que eran de reyes los traían para exterminarlos. Y David le está diciendo: no temas. En otras palabras, cuando el rey te manda a buscar, te está diciendo: no tengas temor. El gesto de David hacia Mefiboset de sentarlo a la mesa es un símbolo de restauración en cuanto a la comunión real, ya que solo los hijos se sentaban allí. ¿Te acuerdas cuando antes no podías hablar? ¿Te acuerdas cuando antes no te podías comunicar con él? ¿Te acuerdas cuando antes no tenías comunión con él? Bueno, te tengo buenas noticias, Mefiboset. A pesar de tu condición, el rey te sacó de Lodebar para volverte a restituir al palacio, para que te vuelvas a sentar a la mesa con el rey, para que vuelvas a restaurar tu comunión con el rey. Si lo va a alabar, no haga guaje y alábalo, pero que sea. Él le dijo: no temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Que no se te olvide que no son por tus méritos, que no es por lo mucho que sabes, que no es por lo lindo que cantas, que no es por lo lindo que predica o lo lindo que toca, es simplemente por pura misericordia.
día. En Puerto Rico utilizamos una expresión cuando acabamos de conocer a alguien recién. Decimos: wow, qué bien me cayó el hermano o la hermana, con apenas simplemente una ocasión para hablar. Ay, si usted no me entendió, se lo traduzco a la versión Rivera. Yo le caí bien a Dios. Usted le cayó bien a Dios. Por eso es que usted está donde está. Y por eso es que tiene las posiciones que usted tiene. No es porque usted se lo merezca. Es que simplemente yo le caí bien a Dios. Habrá alguien que se atreva a hacer ruido en la casa. Alguien que empuje al que está a su lado y le diga: yo le caí bien. Diga conmigo: wow. ¿Sabes por qué? Porque cuando el rey le habló y le dijo: a la verdad yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y le dijo: y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre. Que es el Dios que servimos, que lo que nos pertenecía en realidad nunca lo perdimos. Cuando el rey nos mandó a llamar, dijo: restitúyele a él todo lo que era de Saúl su padre. Todo lo que era de Jonatán, vuelve a restituirlo, vuelve a entregárselo. Y mira lo que le dice, para que se reviente el diablo y Siba también. Aleluya. ¿Sabes qué fue lo que le dijo? Le dijo: y tú comerás siempre a mi mesa. Ay, Dios mío, pero no, es suficiente nada más con las tierras que me entreguen. No. Yo quiero que tú te sientes a mi mesa a comer. Y ahora se lo voy a traducir en la versión Rivera para que usted entienda. En Lodebar no se comunicaba. En Lodebar no había buenas tierras. En Lodebar estaba solo. En Lodebar comió basura. Pero ahora, cuando el rey lo llamó, le dijo: todo lo bueno que hay en el palacio, que Mefibosé coma de él también. El rey llamarlo representaba restauración de su identidad, ya que David lo iba a tratar como a uno de sus hijos. Yo no era parte de la familia del reino, pero the king called me. El rey me llamó. Y cuando el rey me llamó, cuando yo estaba metido en las pandillas, what's up? Do you want to fight? Aleluya. Él entonces me llama. Cuando estábamos involucrados ahí, yo oí la voz que me hablaba. Aleluya. Me sacó de Lodebar. Y la gente me miraba: y ¿quién se cree? Excuse me, the king is calling me. Yo no sé si tú lo oyes, pero el rey me llamó. Alábalo si es que puedo. Miro y observo que se le devolvió su herencia, o sea, lo que a él le pertenecía, simplemente se le devolvió, y al devolvérsela se le estaba restaurando su economía. No simplemente eso, sino que también ahora tenía gente que trabajaba para él. Esto es fascinante. Su dignidad fue restaurada a pesar de su discapacidad, porque comía a diario en la mesa del rey. Ay, Dios mío. Ahora, cuando el rey le da estas palabras, ¿sabe lo que dice la escritura en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, específicamente en el verso 8? Y de aquí sale el tema, no me he olvidado. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ay, se murió un perro.
Habrá alguien que se atreva a alabar a Dios. Usted sabe que yo soy un loco y a mí no me importa el tipo de tema que predique. Yo iba a predicar bajo el tema "Yo fui ese perro", pero me fui un poquito más para abajo y puse "se murió un perro". Diga conmigo: se murió un perro. Este tipo, escúcheme bien, porque aquí voy a desmembrar y a romper esto que acabo de leerle. Este tipo de expresión es una ventana a la psicología, la teología y también a la cultura de Israel antigua. La Biblia dice y utiliza esta expresión para que mires a un perro muerto como yo. En el hebreo se pronunciaría Ki-a-kels Hamet Ani, un perro muerto como yo. Ahora, perro que es Kelev en hebreo, en la antigüedad, a la diferencia de hoy, estos tipos de animales no eran considerados nobles y mucho menos domésticos, como hoy día que conozco gente que ama a los perros. Cuidado, pastor, go slow en esa área. Diga, no era como en ese tiempo. Los perros simplemente representaban la impureza, representaban el desprecio, representaban el abandono social, la bajeza social y moral. Ahora, la expresión que él utiliza cuando habla perro muerto, no simplemente se llama perro, sino que ahora le añade algo más y dice muerto. Es la palabra hebrea que se pronuncia Amet, y que significa sin valor, sin esperanza, sin dignidad, sin capacidad productiva. Diga conmigo: se murió un perro. Ahora, ¿sabe lo que a mí me llama la atención de esta expresión de él? Que aunque él se llama perro y para colmo se llama muerto, algo que se le olvida a la gente es que el perro, por más mal que tú lo maltrates, el perro, por más patada que tú le des, el perro sigue siéndote fiel. Aunque tú lo golpees, aunque tú lo maltrates, aunque tú lo empujes, el perro te sigue siendo fiel. Diga conmigo: wow. Cuenta la historia, y esto yo lloré cuando lo leí años atrás, de un hombre que siempre entraba enfermo al hospital e iba con su perro caminando. Y cuando iba con su perro caminando, el perro se quedaba a la entrada del hospital, no podía entrar, y siempre que salía de la cita, el perro volvía y se iba con el dueño. Un día el perro acompaña al dueño y el dueño nunca más volvió a salir. ¿Saben lo que a mí me conmovió? Que cuando yo lo leí, yo lloré. Me conmovió porque la historia relata que pasó una semana y el perro seguía a la puerta. Pasó un mes y el perro seguía a la puerta. Pasaron años y el perro seguía a la puerta, porque el perro le fue fiel a su dueño que nunca salió. Habrá alguien que me está entendiendo en esta casa. Diga conmigo: se murió un perro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le estoy hablando? Bueno, le voy a enseñar ya mismo por la Biblia que el aparente Siba, sirviente de Mefiboset, era un buen hombre, pero no lo era. Mas sin embargo, el perro muerto podía ser lisiado, pero se iba a mantener fiel al rey, aun cuando Absalom le usurpó el trono. Habrá alguien que se atreva a levantar la mano arriba, aleluya, y decir gloria a Dios, pero que se oiga. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo lo que fue de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Espérate.
Diga conmigo, espérate. Espérate. Porque se ve bien. Se ve bien. Y esto para mí, la gracia es increíble. Porque volvió a restaurar su heredad. Su asiento a la mesa. Lo trató como a hijo. Lo honró público. Y ahora le dio una protección real. Por eso es que yo nunca me he creído mejor que nadie. Ay, se fueron. Por eso es que nunca yo puedo, por más que Dios nos levante y por más que Dios nos use, puedo pensar que soy el mejor predicador del mundo. Porque cuando apestaba diablo, apestaba demonio, cuando tenía el diablo por dentro, el rey un día me llamó. Y escuche lo que le voy a decir, porque me llama la atención de que todo lo que era de Saúl y de Jonatán, Siba había tomado posesión de eso. Siba tenía todo lo que se le había quedado a Saúl y a Jonatán. Y ahora cuando el rey le dice todo lo que era de Saúl y de Jonatán, se lo vas a dar a él. Aquí aparenta un servicio de lealtad. Pero le voy a mostrar por la escritura que no fue así. Diga conmigo, Lo que significaba que Siba tenía que entregarle ahora a Mefiboset lo que él estaba disfrutando, que no era de él. Ahora, ya que es fascinante. Ahora, si usted busca segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 4, no lo voy a leer todo. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados. Y escuche bien la expresión y escuche bien lo que le voy a decir. Y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, recuerde, esta es la historia cuando Absalón le usurpa el trono a David. Él le dijo, son los asnos para que monte la familia real, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y el rey le dijo, ¿dónde está el hijo de tu señor Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tenía Mefiboset. Y Siba dice, wow, me salió bien el truco, me salió bien la jugada, sea Dios bendito en esta hora. Él se le adelantó. Lo que muchos no se percatan es que Mefiboset, ¿cuál era su impedimento? Era lisiado de los pies. Él no podía moverse. Por lo tanto, cuando Absalón le usurpa el trono, Mefiboset, si no lo montaba Siba en el asno, Mefiboset no podía llegar. Y cuando le usurpan el trono, David le sorprende y pregunta, ¿dónde está el hijo de tu señora? Y él, con mentira y engaño, le dijo, él dijo, ahora me van a entregar el trono. Pero Mefiboset no era malagradecido. Habrá alguien que alabe a Dios en la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde yo puedo ubicar esto? Bueno, vaya conmigo a 2 Samuel 19, verso 24. También Mefiboset, esto fue el regreso, cuando David regresaba. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había, escuche, la evidencia de que estaba afligido desde que se fue. No había lavado sus pies,
ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: para, ya no diga más. Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey, aquí vuelve y lo confirma: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz. Mefibosé no era un interesado. Mientras Siba aparentaba fidelidad, Siba lo que estaba era detrás de la plata, del money, de los chavos, del dinero. Alábalo si es que puede. ¿En qué otro idioma se lo digo? En japonés, en chino, el yen. Sea Dios bendito en esta hora. Y cuando David lo probó, Mefibosé dijo: que se coma toda la tierra. Yo estoy feliz de que tu rey ha vuelto. Mefibosé nunca traicionó al rey. Él vivió agradecido por lo que había hecho con él, porque él sabía que era lisiado. Él sabía que no se merecía nada. Pero yo quiero decirte esto, deme unos minutos y ya concluyo. ¿Cómo Mefibosé iba a ser malagradecido? Si cada vez que todos los días llegaban a la mesa y le ponían el plato, le ponían la comida, allí estaban todos los hijos del rey mirándolo. Oiga, ¿no le suena esto a Israel? Digno de salvación, pero desecharon al Mesías y el Mesías llamó a los gentiles. Y hoy estamos sentados a la mesa y nos vamos a sentar en el reino de los cielos con los judíos y nosotros los gentiles, que claro, ya no habrá dos naciones, solamente una. Y ya no estarán los envidiosos que cuando me vean sentado a la mesa empezarán a hablar. ¿Y este quién es? ¿Y este qué hace ahí? Yo no me llamé, a mí me mandaron a sentarme. Yo no peleé por posiciones, yo no peleé por títulos, no me agite. Yo estoy aquí porque el rey me llamó. Mire, yo se lo voy a leer ya lo último, pero me den unos 5 minutos y ya termino. Ya. Ay, Dios mío, le doy unos minutos y se me acomodan los muchachos. No hay Happy Meal hoy, no lo hay. Y el mismo texto, el último, el verso 13 del capítulo 9 de segunda de Samuel. Aleluya, que no he terminado, deme 5 minutos más, pero mire lo que dice: porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El mismo texto termina diciendo que aunque fue invitado por el rey, que aunque salió de Lodebar, que aunque comía todavía en la mesa del rey, el mismo texto sigue diciendo y era lisiado de ambos pies. Esto no significa que porque el maestro te llamó, tú dejaste de ser quien eras y las limitaciones tuyas se fueron. Todavía están ahí. ¿Sabes por qué están ahí todavía? Están ahí todavía para que cuando tú levantes la mano y Dios te use, tú mires para abajo y digas: ay, todavía soy lisiado. No puedo llenarme de altivez, no puedo llenarme de orgullo.
revienta cuando yo oigo, y aún líderes conciliares que Dios le da ciertos títulos y usted los ve que suben al altar como el pavo real, y yo digo dentro de mí, se le olvidaron las patas esas que están ahí, que todavía están lampiñas. No se han mirado bien cómo caminan, no se han olvidado bien cómo caminan. Los miran de aquí para arriba, pero no miran para abajo. Mire, cuando usted ve a alguien que se ha trepado aquí arriba, aleluya, nada más mire para abajo. Nada más mira para abajo. ¿Sabe por qué a mí me cautiva esta historia? Me cautiva porque Mefibosé estaba siempre sentado comiendo a la mesa. Lo más bien, cualquiera que lo miraba decía eso mismo: ¡qué gloria! ¡Cómo bien come! Pero mire para allá el plato que tiene ese. Pero mira cómo le sirven. Pero mira cómo viste. Pero miren qué carro anda. Pero mira la casa que tiene. Pero tú no estuviste conmigo en lo de bar. Pero tú no estuviste cuando yo no me bañaba, cuando pestaba diablo. Tú no estuviste cuando yo dormía en el piso. No me agite, no me cuque. Habrá alguien que se atreva a levantar la mano arriba y alabar a Dios, que se oiga, pero que se oiga, que se oiga. Por eso es que yo no me lleno de altivez, y hablo a nivel general y hablo desde el mensaje. Por eso es que yo no me lleno de orgullo, como decía Mefibosé, porque cada vez que yo estoy a la mesa y yo veo los mejores manjares que hay y yo veo la mejor comida, lo único que tengo que hacer es simplemente mover el mantel un poco y todavía me doy de cuenta. Y búscame una mesa y búscame un mantel, porque yo necesito que usted entienda lo que yo le voy a hablar en esta hora. Aleluya. Si la oficina está cerrada, ábranla. Yo quiero que usted entienda lo que yo le estoy hablando, porque no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No podemos olvidarnos lo que Dios hizo con nosotros. Dile al que está a tu lado: no podemos olvidarnos. Dile: no podemos olvidarnos. Dile: no podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra, yo no me puedo olvidar que aunque Dios me dé de lo mejor, aunque Dios me sirva de lo mejor, todavía estoy tullido. Mira al que está a tu lado y dile: no te olvides. Dile: no te olvides. No te olvides. Hay gente, escuche bien, hay gente que el rey los manda a llamar. Hay gente que el rey los manda a buscar. Y cuando los manda a buscar, que se sientan a la mesa, que ven ellos de lo mejor, que ven toda esa fruta, que ven todo ese manjar, que ven toda esa comida. Entonces empiezan a mirar a otros medio raros. Mientras otros están comiendo quizás migajas, ellos ahora están sentados a la mesa comiendo de lo mejor. Pero algunos, ahí estaba el hijo. Y cada vez que comían, cuando esa altivez se le llenara a él,
Lo único que tenía que hacer era esto. Y volvía y se metía a la mesa. ¿Sabes lo que la gente no ha entendido? ¿Y sabes por qué a muchos se les descubren las imperfecciones? Porque en vez de mantenerse sentados, se levantan a mostrar lo grande que son. Y se le olvidó que cuando se levantaron otra vez de esta manera. Cuando ellos vuelvan y se miran, tienen que volver a sentarse a la mesa. En otras palabras, mientras tú y yo estemos sentados a la mesa, tus limitaciones cubren. Tus limitaciones están cubiertas. Empujar que está a tu lado y dile: no te pares. Dile: no te pares. Dile: no te pares. No te pares, no te pares. Dile: no te pares, no te pares. Alguien que le dé un aplauso al Señor, pero que se oiga. Termino. No importa las faltas o limitaciones. No te pongas en pies. Mantente siempre a la mesa con el Rey. No dejes tu comunión. No dejes tu relación con Él. Porque el día que dejes tu relación y te vuelvas a parar, todo el mundo se dará de cuenta de lo imperfecto que tú eres. Estemos de pies. Diga conmigo: se murió un perro. El perro que había muerto para muchos fue llamado por su fidelidad en medio de la circunstancia. Padre, gracias. Hablé tu palabra y le hice para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.